en un mundo fractal. La expresión fractal viene del latín fractus, que significa fracturado, roto e irregular. Por ejemplo, las nubes, las montañas, el sistema circulatorio, las líneas costeras o los copos de nieve son fractales naturales. Cuando te preguntas, ¿qué tienen en común las galaxias, las nubes, las neuronas de nuestro sistema nervioso? La respuesta será fractales. La geometría euclidiana nació de la necesidad de describir, reconocer y estudiar los objetos que rodean al hombre. Está basada en puntos, rectas y planos que pueden describirse y manipularse, haciendo avanzado en el tiempo el paso de la geometría analítica a la diferencial y de esta a la hiperbólica hasta llegar a la geometría fractal. En sus principios, el hombre estudió el universo basándose en los conceptos de previsibilidad y estabilidad, porque veían un orden. Sin embargo, la idea original del universo ha cambiado. El hombre ha progresado en sus conocimientos y en nuestros tiempos la geometría clásica ya no es capaz de responder al azar. Un fractal es una figura geométrica que representa una estructura compleja y que se representa a diversas escalas. En otras palabras, es un patrón que se repite a sí mismo de manera similar, sin importar cuánto lo amplíes o lo reduzcas. Los fractales tienen características claves. Primero, está la autosimilitud. Las partes del fractal tienen una forma similar al todo. Pueden ser exactamente iguales, autosimilitud exacta, o solo parecidas, autosimilitud aproximada. Una característica número 2 es su estructura infinita. En teoría, los fractales pueden dividirse infinitamente y seguirán mostrando el mismo patrón. Otra propiedad de los fractales es la dimensión fractal. No son objetos de dimensión entera como una línea, una dimensión, un cuadrado, 2 dimensiones o un cubo, 3 dimensiones. Tienen una dimensión fractal, que es un número no entero, lo cual refleja su complejidad. En la naturaleza existen diversos tipos de fractales. Entre ellos tenemos los fractales matemáticos. De los más importantes está el conjunto Mandelbrot. Otro fractal importante es el conjunto de Julia, el triángulo de Sierpinski y la curva de Koch. Otros ejemplos de fractales que tenemos en la naturaleza son los que podemos ver en las ramas de los árboles, en los sistemas de ríos, en los copos de nieves, en las costas y nubes, en el sistema bronquial de los pulmones, entre otros. Los fractales tienen diversas aplicaciones, como por ejemplo comprensión de imágenes, modelado de paisajes y gráficos por computadora, estudio de estructuras biológicas, análisis financiero y de mercados caóticos. Pero también los fractales se pueden expresar a través de ecuaciones matemáticas. Hay muchas ecuaciones que generan fractales, dependiendo del tipo de fractal que se quiera representar. Uno de los fractales más famosos es el conjunto de Mandelbrot, y su ecuación es un excelente punto de partida para entender cómo funcionan matemáticamente. This mushroom was the triggering factor that moved us from being an advanced hominid, an advanced
feeling, driving human being. Algunos fractales se describen a través de la ecuación de Mandelbrot, que es una ecuación que se aplica a los números complejos, que dice que z sub n más 1 es igual a z sub n al cuadrado más el valor de una constante, donde z y c son números complejos y z sub 0 es igual a 0. Si se itera la ecuación para cada valor de c en el plano complejo, se sigue la secuencia z sub n, que no tiende al infinito tras muchas iteraciones. Entonces ese punto C pertenece al conjunto Mandelbrot. Otros fractales que también se pueden estudiar en la naturaleza son el conjunto de Julia, que usa una forma similar a la fórmula de Mandelbrot. Otros fractales conocidos, como ya se mencionó, es la curva de Koch y el triángulo de Sierpinski. Los fractales en la naturaleza son patrones que se repiten a diferentes escalas y que se encuentran en una gran variedad de formas orgánicas y geológicas. Aunque la naturaleza no genera fractales infinitos, como en las matemáticas, sí produce estructuras autosimilares y altamente complejas que se comportan como fractales. De esta forma, podemos ver que en la naturaleza los fractales los encontramos en árboles y ramas. Cada rama de un árbol se ramifica en subramas, que a su vez se ramifican repitiendo el mismo patrón. Representan una estructura de tipo fractal ramificado. En la naturaleza también vemos los fractales en las hojas de los helechos. Las hojas grandes están compuestas de hojas más pequeñas que tienen la misma forma. Muy usado en gráficos por computadora, usando sistemas de funciones iteradas. También los fractales los podemos encontrar en nuestro cuerpo, específicamente en nuestros pulmones. Los bronquios se dividen en bronquiolos y estos en conductos cada vez más pequeños. Esta estructura maximiza el área superficial para el intercambio de gases en un volumen limitado. Los fractales también los podemos ver en los sistemas fluviales, en las flores, en los ríos principales que se dividen en afluentes y estos en pequeños cauces, siguiendo un patrón jerárquico. Los fractales también los podemos ver en los copos de nieve. Cada copo de nieve tiene simetría hexagonal y detalles autosimilares, únicos pero fractales. Los fractales también los podemos ver en las costas y en las líneas de las costas. Cuanto más de cerca se observa una costa, más irregularidad se encuentra. La longitud no es fija, depende de la escala de medida, fenómeno descrito por Benoit Mandelbrot. Los fractales también los podemos ver en las nubes y en las montañas. Aunque las montañas parecen amorfas, su estructura irregular presenta autosimilitud estadística, muy modeladas con algoritmos fractales en gráficos y simulaciones. Como vemos en la imagen, los fractales también los podemos visualizar en las conchas y en los caracoles, como en el Nautilus. Aunque no son fractales puros, presentan espirales logarítmicas, un patrón relacionado con fractales y crecimiento autosimilar. Pero, ¿por qué hay fractales en la naturaleza? ¿Por qué será que la naturaleza toma esta forma tan matemáticamente compleja? Se considera que en la naturaleza hay fractales por, primero, eficiencia.
Permiten cubrir grandes cantidades de superficies como los pulmones o las raíces. También por crecimiento natural. Muchos organismos siguen reglas simples de crecimiento iterativo. Tercero, autoorganización. Sistemas complejos tienden a formar estructuras repetitivas y eficientes. También se forman por escasez de recursos. Estructuras ramificadas optimizan la distribución del agua, la luz o los nutrientes. Pero la pregunta más importante sería, ¿el universo es un fractal? La idea de que el universo sea un fractal es una hipótesis fascinante que ha sido explorada tanto en la ciencia como en la filosofía. La respuesta corta es: no se ha demostrado que el universo sea un fractal en un sentido estrictamente matemático. Pero presenta propiedades fractales a ciertas escalas. ¿Qué significa que el universo podría ser un fractal? Un fractal, como ya se mencionó, es una estructura que se repite a diferentes escalas. Entonces, si el universo fuera un fractal, esperaríamos encontrar autosimilitud, estructuras parecidas entre sí, desde las escalas más pequeñas, átomos, hasta las más grandes, galaxias y cúmulos de galaxias. ¿Qué dice la ciencia en cuanto a esta afirmación? A escalas medianas, las galaxias, cúmulos y supercúmulos se agrupan en estructuras filamentosas, la llamada telaraña cósmica. Estas estructuras tienen características fractales, como filamentos, vacíos, paredes y nudos, que se parecen a otros a diferentes escalas. A mayores escalas, las observaciones muestran que el universo se vuelve homogéneo, es decir, en escalas suficientemente grandes, las galaxias están distribuidas de forma uniforme y aleatoria, lo que rompe la autosimilitud. Esto respalda el principio cosmológico que dice que el universo es isotropo, igual en todas las direcciones y homogéneo a gran escala. ¿Quién propuso la idea del universo fractal? Fue un matemático denominado Benoit Mandelbrot, el creador del concepto moderno de fractal. Propuso en los años 70 que la distribución galáctica podría seguir un patrón fractal. Investigadores como Luciano Piotonero han argumentado que el universo sigue una distribución fractal hasta ciertos límites. Entonces, nuestra pregunta principal: ¿el universo es un fractal? No completamente. Tiene estructuras fractales locales, pero no es fractal en su conjunto. La estructura del universo combina orden fractal local con homogeneidad global. De esta forma, vemos que los fractales tienen diversas aplicaciones en la naturaleza y son útiles en la vida cotidiana. Muchas de las cosas que conocemos a nuestro alrededor se desarrollan en patrones fractales. Los fractales están en todas partes, incluso si no lo notas conscientemente, no solo aparecen en la naturaleza o en las matemáticas, sino que también forma parte de cómo vivimos, pensamos y cómo percibimos el mundo.
ya mencionamos, nuestros pulmones están compuestos por fractales. La red bronquial se ramifica como un árbol fractal para maximizar la superficie de intercambio de oxígeno. Los vasos sanguíneos, desde las arterias grandes hasta los capilares diminutos, forman una red fractal eficiente para distribuir la sangre a todo nuestro cuerpo. El cerebro, las neuronas se ramifican fractalmente, facilitando la comunicación entre millones de células. La retina del ojo tiene estructuras dendricas fractales para captar la luz en una área específica. Fractales en proceso y en percepción. El ritmo cardíaco saludable muestra patrones fractales. Cuando perdemos esa variabilidad, es señal de problemas de salud. Las ondas cerebrales tienen componentes fractales. Ciertos patrones de actividad se repiten en diferentes escalas temporales. El pensamiento creativo a veces sigue caminos no lineales, ramificados, similares a cómo se desarrollan estructuras fractales. La secuencia de Fibonacci es una fórmula matemática, una gráfica que nos ayuda a comprender y a entender mejor los fractales. La secuencia de Fibonacci es una serie de números donde cada número es la suma de los dos anteriores, y esa secuencia la podemos ver constantemente en la naturaleza. Es una de las secuencias más famosas en matemáticas, en naturaleza y en el arte.